Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie Chaco Adentro. En esta ocasión la ruta nos ha traído hasta la zona de Pampa Bandera. Esto es así porque en este capítulo hablaremos nada más y nada menos que de Isidro Velázquez, pero como una excusa en realidad para hablar de lo que se conoce como gauchos alzados, bandidos populares, bandoleros rurales, entre otras definiciones más o menos parecidas. Vamos a ir descubriendo a lo largo del análisis de este episodio por qué la historia de este bandolero se vuelve un hecho folclórico, pero comencemos diciendo que, según la clasificación propuesta por Félix Coluccio, estamos en presencia aquí de un fenómeno vinculado con el folclore espiritual por las leyendas, las creencias y las conmemoraciones que suscita la muerte y el recuerdo de Isidro Velázquez. Pampa Bandera es un área próxima a la localidad de Pampa del Indio, Chaco. Se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 4, es un área donde todavía predomina el ámbito rural y nos detenemos aquí precisamente porque es el lugar exacto donde Isidro Velázquez y su compañero en la clandestinidad Vicente Gauna fueron asesinados. Pero ¿quién fue Isidro Velázquez para quienes todavía no lo conocen? La muerte apagó la brisa del sol que nace ardiendo en el Chaco. Isidro nace en la provincia de Corrientes, en Emburgullá, en el año 1928. Con su hermano Claudio migran para el Chaco por trabajo. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar en este podcast el aporte que realizaron pobladores de provincias vecinas a la cultura chaqueña, correntinos principalmente, que venían a trabajar en las cosechas de algodón, en los obrajes o en las azucareras. Era un momento donde el Chaco necesitaba mano de obra y mano de obra barata por sobre todas las cosas. Insisto con esto porque más adelante veremos la vinculación directa que hay entre este contexto laboral y nuestro hecho folclórico. De Claudio se dice que era un hombre un poco de vicios, un poco alcohólico, con algunas ínfulas, canchero, digamos, que comienza en algunos problemas con la policía. Esto genera que la policía local comience a perseguir y estigmatizar un poco a la familia entera, o sea, también a Isidro. Por lo tanto, los hermanos se ven obligados a la clandestinidad. Viven en el monte y en estas condiciones la salida posible para sobrevivir que encuentran es cometiendo una serie de hurtos y robos a campos o comercios cercanos en la provincia. La particularidad que tienen estos bandoleros es que distribuían las ganancias de sus motines entre pobladores rurales más pobres, quienes se vuelven a partir de esto los protectores oficiales de los hermanos Velázquez. Hay versiones que sostienen que esto de distribuir lo hacían porque necesitaban efectivamente protección, silencio y escondite seguro, pero hay otros que afirmaban que hay cierto espíritu de solidaridad, de justicia en este gesto, porque las propinas eran muy buenas, que ayudaban a los campesinos más empobrecidos y por lo general también las personas a las que robaban contaban con un buen pasar económico. Es decir, no le robaban a cualquiera, sino que sabían a quién robar y quién podía resistir un robo sin que eso comprometa demasiado la economía familiar. A Claudio lo asesinan en el año 1964, es acá donde Isidro se ve un poco en peligro y huye hacia el Paraguay, se exilia en el Paraguay un tiempo, pero después de unos años Isidro reaparece en el Chaco, algunos pobladores vuelven a verlo, vuelven los delitos, algunos secuestros y asesinatos, y esta vez con un nuevo compañero de hazañas, Vicente Gauna. La imposibilidad de la policía de encontrarlos y no saber bien dónde se escondían empieza a generar algunas leyendas o versiones alrededor de esta historia. Y también, como contrapartida, comienza un despliegue policial cada vez más grande con el fin de atraparlos con o sin vida. Camino de Pampa Bandera, no esperen en una emboscada.
Finalmente, en el año 1967, Isidro y Vicente se disponen a viajar desde Pampa del Indio hacia Quitilipi en el auto de un par de personas con las que se contactan pidiendo ayuda, todo por supuesto en el marco de la clandestinidad, pero la policía llega a conocer el plan, amenaza a quienes iban a trasladar a los bandoleros, arman entonces una emboscada y finalmente los asesinan el 1 de diciembre de 1967 en el camino de Pampa Bandera. Algunos testigos cuentan que antes de morir Isidro lanza al aire un zapucay, quizás esperando una respuesta de su compañero Vicente para corroborar si seguía vivo, o también se puede entender esto como un último descargo expresivo de lo que fue una vida heroica y llena de adrenalina como fue la de Isidro Velázquez. Más allá de la historia de Isidro Velázquez, a mí lo que me interesaba era detenerme en los aspectos simbólicos e identitarios que este relato suscitó en la población chaqueña y más tarde en el resto del país. La noción de bandolero rural como héroe popular cobra sentido en un contexto de absoluta precarización y explotación en el ámbito laboral, mayoritariamente rural, y también en un contexto donde la aplicación de justicia por parte del Estado se daba con absoluta arbitrariedad, con una violencia, digamos, desmedida. No existían canales para proteger derechos básicos de los acusados, sean o no culpables de un delito, sobre todo en la década de los 60, que es un momento en el que el Chaco apenas comenzaba a institucionalizarse como provincia, por otra parte. El monte le abrió sus brazos al bravo Isidro Velázquez, el perseguido del Chaco, zapucay, paya y coraje. No es una sorpresa que los grupos populares y empobrecidos, trabajadores explotados, sintieran cierto halo de justicia en alguno de los delitos cometidos por estos personajes y en la rebeldía frente a las fuerzas del Estado. Algunos testigos que siguen vivos sostienen que todos los pobres querían conocer a Isidro y que los ricos, por supuesto, le escapaban. En ese sentido, los bandidos rurales generaban y siguen generando opiniones completamente opuestas. Son o muy odiados y demonizados por un sector de la sociedad, o muy queridos y hasta canonizados por otros sectores. A Isidro no lo han matado. Cortázar nos da algunas claves para pensar este hecho folclórico y considerarlo como tal. Podemos decir principalmente que es un hecho colectivo, socializado, vigente en la comunidad, sobre todo en el ámbito rural todavía, donde cada diciembre se organizan encuentros en la cruz implantada donde Isidro y Vicente fueron asesinados. Desde 2015, de hecho, se realiza una cabalgata por la Ruta 4 hacia el lugar y al llegar la consigna es gritar un zapucay, de igual manera que la expresión final que le indilgan a este santo popular antes de morir, ¿no? Isidro no está en los manuales de historia oficial del Chaco, más bien sobrevive a partir del relato generacional de las hazañas, la bondad y la protección que le endilgan. Es de verdad una historia que tiene mucho para decir sobre la vida en la ruralidad, en las áreas postergadas, y definitivamente sobre la moral como una construcción social atravesada por intereses personales y también colectivos. Y esto es así porque Isidro Velázquez, a simple vista, fue una persona muy contradictoria, compleja, no fue una persona sin contradicciones. Quizás por eso también genere una fuerte identificación en personas que se saben humanas y no absolutamente buenas o puras según lo dictan las leyes de la moral. Hemos llegado al final de este episodio de Chaco Adentro. La serie de podcast surgió en el marco del trabajo práctico final de los alumnos y alumnas del taller de folclore dictado por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Este episodio estuvo a cargo de Paola Fernández Mafut, espero que les haya gustado y me gustaría invitarles a ampliar su mirada sobre el folclore, y un poco la idea de esta reflexión es entender que el folclore no está solo enmarcado en el pasado, sino que es sobre todo la construcción popular y activa de cada región en cuanto a sus creencias, a sus leyendas, sus rituales y sus valores también, que son resignificados constantemente, como vemos acá en el caso de Isidro Velázquez, en el que se volvió una leyenda popular y goza de cierta canonización a la manera de un santo popular. ¿Cuáles son los gestos folclóricos que llevas a donde vayas? Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima charla entre mates.